Compañeras, amigos, amigas, le damos la bienvenida a esta segunda conferencia de un ciclo de 5 conferencias sobre la vigencia del marxismo-leninismo-maoísmo para la lucha revolucionaria en la Argentina del siglo XXI. Esta segunda reunión está dedicada a un tema fundamental, que es la teoría y la práctica de la revolucionaria de la construcción del partido revolucionario, del partido de vanguardia. Sobre esto nos va a hablar el compañero Jacinto Roldán, miembro del Comité Central del Partido Comunista Revolucionario de la Argentina. Nacimos hace 46 años. Muchos veníamos del Partido y la Juventud Comunista y habíamos crecido teniendo la Unión Soviética como el gran faro que irradiaba la lucha de los pueblos del mundo. Muchos de nosotros entusiasmados con la Revolución Cubana y dispuestos a seguir a Che Guevara. Pero no encontramos explicación a lo que estaba pasando después del 20 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética del año 56. Por las necesidades de la política y de nuestra práctica, llegamos al maoísmo. Y el maoísmo nos ayudó a comprender que la lucha de clases sigue existiendo bajo la dictadura del proletariado. Y entendimos que la gloriosa Unión Soviética, de ser un país socialista, se había transformado en un país capitalista. La revolución había sido derrotada. La revolución cultural proletaria, con Mao Zedong a la cabeza, mostró cuál era el método para resolver las contradicciones en el seno del pueblo bajo la dictadura del proletariado. En las delegaciones del Comité Central del Partido Comunista Revolucionario y de la Juventud Comunista Revolucionaria, que fueron muchas, bastantes, que fueron a China, los camaradas chinos nos decían reiteradamente: China es roja, mañana se puede transformar en blanca. Lo que pasó en la Unión Soviética podía pasar en China y en los demás países socialistas. Y nos decían que eso de pasar de rojo a blanco también podía pasar en un partido o con los militantes. Porque claro, era difícil entender cómo dirigentes de origen obrero como Khrushchev en Rusia, Brezhnev y Deng Xiaoping y Liu Shaoqi en China, todos hombres formados en el partido que jugaron un papel importante para el triunfo de la revolución, se transformaron en seguidores del camino capitalista y en cabezas de la contrarrevolución. Recordaba Zhou Enlai, connotado dirigente del Partido Comunista de China, que en una entrevista con Khrushchev justamente le dijo Khrushchev: yo vengo de una familia de ferroviarios, de obreros, y usted es hijo de un mandarín. A lo que Zhou Enlai le contestó: tiene razón, usted es hijo de obreros y yo de un mandarín, pero tenemos algo en común: los dos somos renegados de nuestra clase de origen. Es decir, que la lucha entre la ideología burguesa y la ideología proletaria, entre el marxismo y el revisionismo, es permanente. También es importante para nosotros, porque vivimos en una sociedad burguesa y las ideas revisionistas existen, y si no se les da batalla, triunfan.
Y cuando la base ideológica cambia, cambia la política. Por eso es muy importante para nuestro partido y para la Juventud Comunista Revolucionaria avanzar en la lucha ideológica, para afirmar nuestra línea de hegemonía proletaria y poder dar batalla a la ideología burguesa. En el año 1979, el camarada Otto Vargas, al volver de China, señaló que China había cambiado de color, que se había restaurado el capitalismo. Fue un golpe doloroso, hubo mucha discusión, se estuvo en contra, pero estuvimos mejor pertrechados gracias al maoísmo para poder comprender lo que estaba pasando. Fuimos entendiendo que el cambio de color se produce con la traición a la doctrina. Es decir, a la doctrina vendría a ser la traición a la doctrina, a la fidelidad y el desarrollo del marxismo, porque la fidelidad y el desarrollo del marxismo con Lenin en el curso de la revolución en Rusia y con Mao Zedong en China habían sido traicionadas. Y con el triunfo del revisionismo se produjo el ascenso de la burguesía al poder. En Rusia en 1957 y en China en 1978. Nosotros no somos ni prorrusos ni pro-chino. Nuestra fidelidad es a la doctrina del marxismo, leninismo, maoísmo. Y defendemos la historia y las tradiciones de lucha de la clase obrera y la tradición de lucha de los comunistas, en los triunfos y en las derrotas. Los comunistas llegamos a dirigir una tercera parte de la humanidad, siempre lo decimos, y fuimos derrotados. Pero cientos de millones de hombres y mujeres vivían bajo el socialismo. Se resolvió el hambre, el techo, la salud, la educación, el acceso a la ciencia y la cultura para esos cientos de millones. Ningún país capitalista protegió la vida humana como la protegió el socialismo. Pero era una cosa, por esos años, reivindicarse comunista en medio de la revolución rusa, en medio de la revolución china, en medio de la revolución cubana, en medio de la lucha de la guerra de Vietnam contra el imperialismo yanqui, en medio del mayo francés, etc. Eso era una cosa. Cuando se decía que uno era comunista, y ahora es otra cosa, porque en el mundo, después de la derrota, la campaña anticomunista es un vendaval. Se da como verdad revelada que el comunismo ha fracasado, que Lenin y su teoría de la vanguardia está perimida, de Stalin, jefe del ejército rojo que derrotó a los nazis, se lo compara con Hitler, y de Mao Zedong se dice que era un campesino que salió poco de China. Si se presenta como comunistas a regímenes fascistas como el de Corea del Norte o al imperialismo chino, y aquí en la Argentina el falso Partido Comunista que apoyó ayer la dictadura de Videla Viola y hoy es parte del gobierno de Cristina Kirchner, peor propaganda anticomunista que esa no puede haber. Entonces, en medio de esa ofensiva anticomunista, venimos a reafirmar que somos comunistas revolucionarios. Venimos a reafirmar que reafirmamos nuestra doctrina
levantando las banderas de Marx, Lenin y Mao Zedong. Y venimos a hablar sobre el papel del partido de vanguardia, porque entendemos que sigue teniendo vigencia la necesidad de la revolución y siguen vigentes las verdades universales del marxismo, leninismo, maoísmo. La posición, el punto de vista y el método marxista-leninista son bombardeados por el enemigo. Están bastardeados por muchos de nuestros amigos y está en lucha en forma permanente en nuestro partido y en la Juventud Comunista Revolucionaria. Y el marxismo, leninismo, maoísmo es una ciencia de la revolución, y como toda ciencia tiene que ser estudiada, porque sin teoría revolucionaria no hay partido revolucionario. Concebimos el marxismo, leninismo, maoísmo no como un dogma, no como algo abstracto, sino como una guía para la acción. La revolución nace en las masas, pero sin partido de vanguardia no hay revolución triunfante. Por eso decimos que renunciar a la construcción del partido es abandonar la lucha por la revolución. Y lo que está en debate es si vale la pena la lucha por la revolución. Y lo que está en debate es si vale la pena el esfuerzo militante para que el PCR juegue su rol de vanguardia. Este sería un punto. El otro tema que quiero plantear, importante, que nos enseñó el maoísmo, es la necesidad de integrar las verdades universales del marxismo a la realidad de la revolución en la Argentina. Sin la integración, el marxismo deja de ser una guía para la acción. Y la unidad de la teoría y la práctica, según Mao Zedong, es uno de los principios fundamentales del marxismo. Este concepto maoísta, que la doctrina no se aplica, sino que se integra a la realidad de cada país, es una gran enseñanza. Porque para integrar es necesario estudiar la doctrina e investigar la realidad. La historia de luchas, por ejemplo, de nuestro pueblo, los enemigos que enfrenta, toda esa complejidad de un pueblo y de una nación. Y eso es válido para integrar la línea general del partido a la realidad de un país, de una provincia, de una ciudad, de una fábrica, de un barrio, de una zona, etc. Porque no es lo mismo un barrio de La Matanza que un barrio en el Chaco o un barrio en Salta. No es lo mismo. No es lo mismo el Astillero Río Santiago que Cram. Cada realidad es particular y distinta. Y conocer la línea y conocer la realidad, algo que se dice tan simple y es a la vez tan complejo. Pero yo pregunto, si hubiera podido desarrollar el movimiento desocupado de la corriente clasista y combativa sin conocer cómo viven los compañeros y las compañeras en los barrios, cuáles son sus sufrimientos, si hubiera podido, sin conocerlos y sin ser parte de ellos, imposible. Y ese movimiento de los desocupados de la corriente clasista y combativa se hubiera podido desarrollar sin ser cooptado por el gobierno kirchnerista, sin traicionar, sin abandonar las calles, si no hubiera predominado la línea de nuestro partido. Hace pocos días, el 1 de mayo, en el acto de Córdoba, el extraordinario de Córdoba, Roque Romero nos emocionaba a todos con un discurso donde dijo algo muy profundo. Dijo, en 1972 habíamos ganado el sindicato, pero no habíamos ganado todavía el corazón
de los obreros mecánicos. Por eso volvimos a las fábricas y las llenamos de delegados. Eso dijo Roque Romero sobre la experiencia de Esmata. Si hubiera podido liderar semejante proceso de masas del clasismo sin arraigar profundamente entre los obreros mecánicos, sin conocer sus corrientes, sus penurias, y podrían haber sido protagonistas esos miles de trabajadores en ese gran instrumento que fue el cuerpo de delegados, planteado en el capítulo 6 de nuestro segundo congreso y reafirmado en nuestro último 12 congreso. En esa integración, quiero decir, está condensada la posibilidad de que las masas explotadas y oprimidas a través de su propia práctica confíen en sus propias fuerzas y que su esperanza en un proceso pase a ser la revolución. Por eso, en medio de los procesos de lucha que hemos participado a lo largo y ancho del país, procesos más avanzados, distintos, tenemos que plantear la lucha revolucionaria. Porque si junto con el avance del movimiento de masas en sus conquistas no avanzamos en la construcción de una fuerza revolucionaria que le dé perspectiva de poder, siempre terminará absorbido por distintos sectores de la clase dominante.